Muy buenas a todos, mi nombre es Nicolás Sánchez García y junto a mi compañera Laura Alejandra Seña vamos a hablarles sobre los sistemas de gestión de bases de datos más usados en el mundo. Para comenzar vamos a definir primero qué es un sistema de gestión de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es el componente más importante de un sistema de base de datos. Sin él no sería posible lo que sería administrar, controlar o supervisar la base de datos en sí. Este también es responsable de gestionar todos sus permisos de lo que son lectura y escritura. Un término que se suele utilizar mucho para resumir lo que serían las funciones y las propiedades de las transacciones de los sistemas gestores de base de datos es ACID, el cual en español significaría atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia. Hablando un poco de las definiciones de cada uno de estos conceptos, la atomicidad describe la propiedad de lo que sería el todo o nada de los sistemas gestores de base de datos, por la que todas las fases de su transacción deben finalizarse por completo y en orden correcto para que ésta sea válida. La consistencia implica que las transacciones completadas no afecten la estabilidad de la base de datos, lo que requiere supervisarlas de manera constante. El aislamiento es la propiedad que asegura que las transacciones no obstaculicen a las demás, de lo que, por lo general, se encargan algunas funciones de bloqueo. Y por último, la permanencia, que es la que implica que todos los datos queden almacenados permanentemente en el sistema gestor de base de datos. En los sistemas gestores de base de datos se manejan los siguientes conceptos claves. Estos serían el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos, el subsistema de administración, el motor de la base de datos y el subsistema de generación de aplicaciones. El lenguaje de definición de datos sirve para estructurar el contenido de la base de datos en sí. Gracias a esto es posible crear, modificar y eliminar objetos individuales como referencias, relaciones o derechos de usuario. El lenguaje de manipulación de datos. Mediante este se pueden introducir nuevos registros en la base de datos, así como eliminar, modificar y consultar los que ya contiene. El subsistema de administración ayuda a gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidades como almacenamiento y recuperación, gestión de seguridad, optimización de preguntas, control de concurrencia y gestión de cambios. El motor de la base de datos acepta peticiones lógicas de los otros subsistemas del sistema gestor de base de datos. Posteriormente las convierte en un equivalente físico y accede a la base de datos y diccionario de datos en el dispositivo de almacenamiento. Por último tenemos al subsistema de generación de aplicaciones. Este contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones. En la actualidad existen diversos tipos de sistemas gestores de bases de datos. Empezaremos a hablar por los sistemas gestores de base de datos jerárquicos. El modelo de los sistemas de base de datos jerárquicos es similar al modelo de red, el cual veremos más adelante. En este, los datos y las relaciones se presentan mediante diferentes registros y enlaces. Este se diferencia del modelo de red principalmente en que los registros están organizados como colecciones de árboles. Entrando más a detalles en lo que sería su representación gráfica, esta se realiza mediante un árbol invertido como ya lo mencionamos, en el que el nivel superior está formado por una única entidad o segmento bajo el cual cuelgan el resto de las entidades o segmentos en niveles que se van ramificando. Los diferentes niveles quedan unidos por medio de las relaciones. El nivel más alto de la jerarquía tiene un nodo que se llama raíz. Cada nodo presenta un tipo de registro llamado segmento con sus campos correspondientes. Y dichos segmentos, dependiendo de su situación y función en el árbol, pueden denominarse segmento padre, segmento hijo o segmento raíz. El segmento padre es el que tiene descendientes, todos ellos localizados en el mismo nivel. El siguiente sería el segmento hijo, que es el que depende de un segmento del nivel superior.
En este, los hijos de un mismo padre están al mismo nivel. Y por último tendremos al segmento raíz, el cual es el padre que no tiene padre, y este ocupa el nivel superior del árbol. Modelo de red. Este modelo utiliza estructuras de datos en red, también conocidas como estructuras Plex. Las entidades se representan como registros o nodos y las relaciones como enlaces o punteros. En una estructura red, cualquier componente puede vincularse con cualquier otro. Los conceptos básicos de este modelo son los siguientes. Primero, elemento, que es un campo de datos. Segundo, agregados de datos, que es un conjunto de datos con nombre. Tercero, tipos de registro, que representa un nodo o un conjunto de campos. Cada campo contiene elementos. Es la unidad básica de acceso y manipulación. Cuarto, conjunto. Es una colección de dos o más tipos de registro que establece una vinculación entre ellos. Uno de ellos se llama propietario y el otro miembro. Quinto, ciclo. Se forma cuando un registro miembro tiene como descendientes a uno de sus antepasados. Sexto, bucle, lazo o loop. Es un ciclo en el que los registros propietarios y miembros son el mismo. Modelo orientado a objetos. Surge por las limitaciones del modelo relacional, sobre todo a la hora de abordar tipos de datos más complejos y por la falta de capacidad semántica del modelo relacional para desarrollar aplicaciones en áreas como el diseño asistido por ordenador, la ingeniería del software, los sistemas basados en el conocimiento y el tratamiento de documentos multimedia y gestión de redes, que requieren modelar objetos e interrelaciones más complejas. Estructura de los objetos. A nivel conceptual, un objeto va a ser lo que una entidad en el modelo entidad-relación. A la hora de implementarlo, el objeto es un encapsulamiento de un conjunto de operaciones, código y datos en una única unidad, cuyo contenido no es visible desde el exterior. Esta ocultación de la información permite modificar aspectos del objeto sin que afecte a los demás que interactúan con él. Un objeto está formado por un conjunto de propiedades o atributos que contienen los datos del objeto, serían los atributos del modelo entidad de relación. Un conjunto de mensajes a los que el objeto responde y un conjunto de métodos, que es el código para implementar los mensajes. Modelo no SQL. Se refiere a una base de datos no relacional o no SQL. Las bases de datos no SQL están orientadas a los documentos y le permiten almacenar y recuperar datos en formatos que no sean tablas. ¿Por qué usar una base de datos no SQL? Primero, mejor rendimiento. Permite resolver problemas con el escalado de grandes volúmenes de datos relacionales estructurados, a la vez que hace posible la latencia baja y un rendimiento alto. Segundo, mejores datos. Más flexibilidad para utilizar cantidades masivas de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, así como datos no relacionales. Tercero, costos reducidos. Tiene una variedad de opciones de bajo costo y código abierto que ofrecen una arquitectura eficiente y escalada horizontalmente en vez de una arquitectura costosa y monolítica. Cuarto, velocidad de llegada al mercado. La programación orientada a objetos permite a los programadores ejecutar consultas con menos preparación y sin tener que lidiar con arquitecturas de bases de datos SQL. Arquitectura de los sistemas de bases de datos. En 1975, el comité ANSI-Spark propuso una arquitectura para los sistemas gestionadores de bases de datos, cuyo objetivo principal era el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en tres niveles de abstracción distintos. Primer nivel o nivel interno o físico es el más cercano al almacenamiento físico, es decir, tal y como están almacenados en el ordenador. Describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos. El segundo, el nivel externo o de visión.
Es el más cercano a los usuarios, es decir, es donde se describen varios esquemas externos o vistas de usuarios. Cada esquema describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios. En este nivel se representa la visión individual de un usuario o de un grupo de usuarios. Y el tercero, nivel conceptual, describe la estructura de toda la base de datos para un grupo de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de la estructura física de almacenamiento. Representa la información contenida en la base de datos. El diccionario de datos es el lugar donde se deposita información acerca de todos los datos que forman la base de datos. En una base de datos relacional, el diccionario de datos proporciona información acerca de 1. La estructura lógica y física de la base de datos. 2. Las definiciones de todos los objetos de la base de datos, tales como tablas, vistas, índices, disparadores, etc. 3. El espacio asignado y utilizado por los objetos. 4. Los valores por defecto de las columnas de las tablas. 5. Información acerca de las restricciones de integridad. 6. Los privilegios y roles otorgados a los usuarios. 7. Auditoría de información como los accesos a los objetos. Un diccionario de datos debe cumplir las siguientes características. Primero, debe soportar las descripciones de los modelos conceptual, lógico, interno y externo de la base de datos. Segundo, debe estar integrado dentro del sistema gestor de base de datos. Tercero, debe apoyar la transferencia eficiente de la información al sistema gestor de bases de datos. Cuarto, debe comenzar con la reorganización de versiones de producción de la base de datos. Además, debe reflejar los cambios en la descripción de la base de datos. Cualquier cambio a la descripción de programas ha de ser reflejado automáticamente en la librería de descripción de programas con la ayuda del diccionario de datos. Quinto, debe estar almacenado en un medio de almacenamiento con acceso directo para la fácil recuperación de información. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que haya sido de su agrado y sin más, nos despedimos. Muchas gracias.